Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Vamos a ver un par de cosas que encontramos ahí en estos versículos y vamos a pedirle al Señor primeramente su dirección. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor su consejo. Padre, en esta mañana queremos acercarnos delante de tu presencia, mi Dios, para rogarte, Dios, que en esta mañana tú puedas hablar, Señor, a nuestras vidas. Enséñanos, capacítanos por medio de tu palabra, Señor. Estamos aquí, Padre, reunidos porque queremos ser buenos servidores delante de ti, Señor. Queremos aprender todo lo que tú nos quieras hablar en esta hora. Abrimos nuestros oídos y nuestro corazón a tu palabra, para que tu palabra venga y nos llene con tu preciosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos amén. 14, 22 del libro de Mateo. Dice la palabra del Señor que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzándose a hundir dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Amén. Bien, hermanos. En esta lectura vamos a estar haciendo una exegesis, porque queremos nosotros aprender. Ese es el propósito por el cual nosotros siempre nos metemos a la palabra y conocemos las herramientas que el Señor nos ha dejado para poder escudriñar su palabra, y todo es para que nosotros tengamos aprendizaje. Amén. Y estuvimos viendo la semana pasada un tema que estamos hablando del principio del enfoque, y en esta mañana queremos hablar delante del Señor y decirle a Dios que nos hable para que nosotros nos enfoquemos. Amén. Que nos enfoquemos y que no nos pase como a los discípulos y como a Pedro. Amén. Por eso la palabra de Dios siempre, cuando viene a nuestras vidas como remas, como palabras de instrucción, es para que nos traiga enfoque, para que nos traiga dirección, para que no nos desenfoquemos. Así es que en esta mañana di fuerte conmigo: Señor, háblame para que yo no me desenfoque cuando pase a mi vida lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó a los discípulos. Amén. Bien, vamos a ver entonces, hermanos, que Jesús, ahí en el versículo 22 de Mateo 14, vemos algo que hizo Jesús. Dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. Amén. Hizo que Jesús, sus discípulos, entraran en la barca. Amén. Está dando una orden. Jesús les dice a sus discípulos: entren a la barca y vayan a la otra ribera. ¿Sí les dijo así? No. Habló y les dijo: vamos a la otra ribera, pasemos al otro lado. ¿Verdad que les dijo Jesús así? Pasemos al otro lado, vayamos a la otra ribera. Entre tanto dice que él iba a despedir a la multitud, y después de despedir a la multitud, Jesús se subió al monte a orar, solo. Amén. Buscó un lugar aparte y se puso a orar. Después, pasando
pasando el tiempo, llegando la noche, él estaba orando y los discípulos se encontraban ¿en dónde? En la mar. Estaban siendo azotados en medio de la mar por las olas y el viento que se estaba levantando en este momento. Amén. Hermanos, los apóstoles, los discípulos, están enfrentando una situación difícil. Usted puede imaginarse a esa hora de la noche y estar siendo azotado por las olas y fuertes vientos. Es una tempestad, hermano. Es una tempestad para los que no hemos vivido eso en el mar, hermanos, pero para los que lo han vivido, yo creo que ha de ser terrorizante eso. Ha de ser espantoso ver las olas como azotan la barca y los vientos fuertes soplando. ¿Qué quiero yo enseñarte con esto? Que no nos desenfoquemos. No te desenfoques cuando a tu vida llegan turbulencias. No te desenfoques cuando lleguen a tu vida problemas difíciles. No te desenfoques como llegan situaciones difíciles a tu vida. Amén. Déjame decirte que los apóstoles y los discípulos estaban pasando por aguas turbulentas, estaban pasando por problemas difíciles, situaciones difíciles. En ese momento, pudiéndolo aplicar a nuestro corazón, no porque desobedecieron. Escuchen, porque obedecieron. Porque obedecieron. Los discípulos estaban siendo azotados por las olas del mar y por el viento por obedecer ¿a quién? A Jesús. Por obedecer a Jesús. Fue voluntad de Jesús de que entraran a la barca. Fue voluntad de Dios que entraran a la barca. Una vez ya entrando a la barca les dijo, pasemos a la otra ribera, mientras que él se fue a despedir a la multitud. Despedida a la multitud, agarró y se fue a orar al Señor Jesús, mientras los discípulos se fueron en la barca. Amén. Entonces, hermanos, hoy quiero compartirte de parte de Dios este pensamiento a tu corazón, que los discípulos entraron en medio de una tempestad por obedecer. Por obedecer, por hacer la voluntad de Jesús. Quiere decir que ellos entraron en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, por obedecer, por aceptar la voluntad de Dios. Amén. Te voy a decir algo, hermanos, y no quiero que te desenfoques, porque eso es muy casual y muy en muchas personas, hermano. Muchos pierden el piso, se vienen abajo, pierden la visión, se desenfocan tanto cuando hay una tempestad en sus vidas, cuando hay un problema difícil en sus corazones. Y déjame decirte, hermanos, que la obediencia, escucha, la obediencia no te va a garantizar, no te va a garantizar que en tu vida no haya tormentas. Muchos a veces piensan y dicen que por estar haciendo bien las cosas de Dios van a estar bien. No, hermano. Y por eso a veces se desenfocan. Porque piensan que inmediatamente cuando están pasando por momentos difíciles, entra el desenfoque porque empiezan a tener pensamientos como, ¿qué hice? ¿Qué pecado cometí? A lo mejor no he estado haciendo bien la voluntad de Dios. A lo mejor estoy en desobediencia, estoy en pecado, estoy en maldición. Y son pensamientos que te desenfocan cuando verdaderamente estás aceptando y viviendo la voluntad de Dios, y por lo tanto, porque es voluntad de Dios que pases por este problema, lo tienes que vivir, pero no te desenfoques. No te desenfoques.
Por eso te estoy diciendo en esta mañana, la obediencia no te garantiza que no vaya a haber tormentas en tu vida. Por eso no te desenfoques. No te desenfoques, hermano. No te desenfoques, hermana. Por voluntad propia y por obediencia a Dios, a Él dice. Usted puede ver el pasaje de Jesús cuando dice que fue llevado por la mano de Dios, por el Espíritu de Dios, llevado al desierto. Fue voluntad de Dios que Jesús padeciera para ser tentado por el maligno. Era voluntad de Dios que pasara por esa situación. Pero a veces muchos corazones se desenfocan, dejan de servir, dejan de ministrar, dejan de asistir, dejan de hacer tantas cosas cuando les viene un problema, y es cuando más enfocados deberían de estar en las cosas de Dios, buscando su dirección, buscando su palabra, buscando y pidiéndole al Señor, no por qué, sino para qué. ¿Para qué me quieres tú pasar por esta situación, Señor? ¿Para qué me quieres que yo pueda ser probado por esta situación, Dios? Pero no pierdes el enfoque. No te vienes abajo, no retrocedes, no te apartas, como muchos, hermanos. Muchas personas han perdido la visión, han perdido el propósito, han perdido el destino, porque vino una tempestad a sus vidas y se hundieron, porque se desenfocaron. Pero aquí en esta vida espiritual, hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Amén. No estamos solos. Si tú estás pensando que andas haciendo cosas mal y que por eso te está pasando lo que te está pasando, hermano, si tú estás cumpliendo con la voluntad y estás aceptando la voluntad, no tienes por qué estar pensando eso. No tienes por qué estar dando opción a este tipo de pensamientos, porque eso es lo primero que piensa la gente. Míralo cómo le está yendo porque anda en pecado. Míralo cómo le anda yendo. Mira, no ves ni una porque a lo mejor anda haciendo las cosas mal. Espérate. ¿Los discípulos andaban en pecado? No. Estaban cumpliendo una orden que el Señor Jesús les estaba diciendo. Vayan a la otra ribera. Pasemos al otro lado. Les está diciendo que entren a la barca. Es una voluntad del Señor Jesucristo que se cumpla y lo tenemos que obedecer. Por eso es que a veces, hermanos, no les des lugar a ese tipo de pensamientos, porque eso trae desenfoque. Amén. Los problemas se van a presentar, hermanos, por multitud de motivos. Los problemas se te van a presentar por multitudes de motivos. Amén. Por multitudes de motivos, pero por lo general, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre esperando con un corazón dispuesto para aprender de todo lo que se hace en nuestra vida espiritual. Amén. Tienes que tener una mente abierta y un corazón abierto para percibir y recibir todo lo que Dios te quiere enseñar por medio de esa tempestad. Amén. De ese problema. El Señor decía que Él nos pasa por desiertos porque quiere hablarnos al corazón. Nos quiere hablar. Quiere ver que nos demos cuenta tú y yo cómo actuamos cuando tenemos presión. Cómo nos comportamos, si creemos o no creemos cuando estamos en una situación. Por eso es bien importante que nosotros no luchemos con eso, ni mucho menos te desenfoques por eso, sino que tengas una mente y un corazón abierto para que puedas entrar con toda la fe que Dios te puso, porque de esta Dios te librará. De esta saldremos, hermanos. Amén. Por lo tanto, entonces, no te desenfoques. No te desenfoques. Por lo regular, siempre los problemas en la vida espiritual tienden a desenfocar al corazón cuando no tienen una percepción, cuando no tienen un corazón abierto, lleno de fe delante del Señor. Pero que no nos pase eso, hermano. Que no te pase a ti, hermana, eso. Amén.
Entonces recuerda que lo que estás pasando lo estás viviendo porque has cumplido y estás obedeciendo una orden de Dios. Lo que estás viviendo y lo que está pasando es porque es voluntad de Dios, por estar cumpliéndole sus órdenes, su voluntad. ¿Verdad que es muy diferente aceptar la voluntad de Dios con problemas o sin problemas? Por eso es que nosotros no nos desenfoquemos. Amén. ¿Se van a presentar problemas a tu vida? Sí. Pero el consejo es: no te desenfoques. No te desenfoques. Voy a hablar contigo algo que encontré en este pasaje. Algo que me llamó la atención y que dije yo: Dios, gracias por darnos esta revelación. Mire, hermano, encontramos a unos discípulos ahí siendo azotados por las olas, pasando por una tempestad. Pero quiero que, no lo voy a llevar al pasaje, quiero que usted lo ha leído, usted ha leído la Biblia. Recuerde que antes de que entraran los discípulos en esa tempestad, antes de que los discípulos estuvieran siendo experimentados por las olas y por el viento, antes de entrar a la barca, antes de obedecer la orden del Señor Jesucristo, Jesús hizo un milagro. Antes de entrar a la barca, antes de que Jesús les diera la orden, Jesús hizo un milagro. Y ellos lo vieron. Ellos vieron ese milagro. ¿Cuál fue ese milagro? Versículos atrás de antes de entrar a la mar con la tempestad, Jesús hizo un milagro, hermanos, de provisión. Hizo un milagro de provisión. Usted sabe que hizo un gran milagro de alimentar a 5,000 personas tan solamente con 5 panes y 2 peces. Los discípulos lo vieron. ¿Vieron cómo el Señor Jesucristo oró por esos panes, oró por esos peces y empezó a darle de comer a toda esa gran multitud? Y dice que sobró, y aún sobró, ¿verdad? Pregunto, ¿ese milagro no debería de haber sido de motivación para los discípulos cuando estaban atravesando ese problema? Ellos lo vieron, nadie se los contó, ellos lo vivieron. Pregunto, ¿no debería ese milagro haber fortalecido la fe de esos discípulos temerosos, miedosos, en medio de la tempestad? ¿Qué les pasó? Se desenfocaron, Chuy. Se desenfocaron, se olvidaron completamente de eso que ellos vieron. ¿Sabes? Te digo algo. Cuando tú estés pasando por tormentas, no estás pasando por una tormenta porque andas en pecado. Quítate ese pensamiento. Si tú andas aceptando la voluntad de Dios y estás viviendo conforme a lo que el Señor te está mandando, quítate ese pensamiento de que andas en pecado, que quién sabe qué hiciste, quién sabe qué estarás pagando, porque eso te va a desenfocar. Quítate ese pensamiento. Y lo que sí debes de tener bien clara y bien en tu mente, bien grabado, es todas las cosas que el Señor Jesús ha hecho contigo. Lo que Él ha hecho contigo, todo lo que Él ha estado haciendo por ti, todo lo que tú has visto, todo lo que Él te ha permitido oír, todo lo que Él te ha permitido hacer en su presencia, en su voluntad, eso es lo que tienes que recordar. No te olvides, porque eso te va a ayudar para no desenfocarte. Esos discípulos estaban temerosos. ¿Por qué no se acordaron del milagro que hizo el Señor Jesús? Estaba el Señor Jesús haciendo milagros, estaban con Él. Pero hermano, eso es lo que yo te quiero compartir, hermano mío, en esta hora.
acuérdate de lo que el Señor hizo por ti cuando tú estés pasando por una tempestad. Amén. Quiero que recuerden otra cosa. Ahí, hermanos, estamos estudiando el libro de Mateo, pero el libro de Marcos es la misma. Pero en lugar de decir, hermanos, vayamos a la otra ribera, dice ahí, pasemos al otro lado. Marcos está declarando que Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pasemos. Cuando Jesús está diciendo esta palabra, hermanos, escucha, los discípulos están en medio de la tempestad, están pasando por este problema, pero ellos deberían de verse acordados de las palabras de Jesús. Deberían de ver acordado la palabra que Jesús les dio, la orden que el Señor les dio. Si el Señor Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado, en otras palabras, tenían que tener bien clara en su mente y en su corazón que Jesús cuando dice, pasemos, quiere decir que no lo van a pasar solos. Jesús va a ir con ellos. Jesús está con ellos. Pero vemos a Jesús, hermanos, que les dijo, pasemos al otro lado de la ribera. Suban a la barca, pasemos al otro lado de la ribera. Jesús fue y despidió a la multitud, recuerda eso. Y ya una vez despedida la multitud, Jesús se fue al monte a orar, a buscar un lugar solo, mientras los discípulos iban ya en la barca. Pero si Jesús les está diciendo a los discípulos, pasemos, quiere decir que estas palabras no es de que van a pasar solos. Si está diciendo, pasemos al otro lado, no que pasen a la otra ribera. Después ver y analiza la palabra de Marcos 4:35 y ahí les dice, pasemos. Que está diciendo aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, pasemos a la otra ribera. Quiere decir que Jesús se está comprometiendo a ir con ellos, no van a ir solos. Mas sin en cambio los discípulos cometieron otro error, se volvieron una vez más a olvidar de las palabras de Jesús. Amén. Por eso, hermano mío, cuando pases por una tempestad, cuando estés siendo azotado en medio de una tempestad, no te preocupes porque no estás solo. No te desenfoques porque no estás solo. Si Jesús te dijo que pasaras por esta tempestad, no la vas a pasar solo. No vas a estar solo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ellos se olvidaron, hermanos, de esa promesa. Ellos se olvidaron de esa palabra. Quiere decir entonces que se desenfocaron. Si Jesús está diciendo pasemos, quiere decir que Él también se está apuntando. No es lo mismo que te digan pasen a que nosotros pasemos. Cuando está diciendo pasemos es porque Él mismo se está contando. Jesús se está contando porque va a pasar con ellos a la otra ribera, al otro lado. Amén. Yo no veo ahí que le diga pasen. Yo no veo ahí que digan vayan. Se está considerando Jesús en ir con ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, siempre tienes que tener en cuenta y claramente grabado en tu mente y en tu corazón todo lo que el Señor te ha dicho, todo lo que el Señor te ha hablado. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que te ha hablado Dios, tarde o temprano se te va a cumplir. Eso sí te lo digo, y te lo digo con convicción. Que todo lo que el Señor te ha hablado, tarde o temprano se te va a cumplir. Tarde o temprano. Por lo tanto, entonces, no te desenfoques. Aquí hay algo
más todavía hay mucho más importante, hermanos. Fíjese, ponga atención a esto. Ponga atención a esto. Dice que entonces los discípulos estaban siendo atormentados ahí, hermanos. En ese momento Jesús estaba aquí, hermanos, cuando los discípulos estaban siendo azotados como corchos en medio de la mar. Jesús estaba orando. Jesús estaba orando. Entonces, hermanos, déjame decirte algo, que las dificultades no tienen que ser señales para que te desenfoques, porque sabes una cosa, Jesús nunca te ha abandonado, Dios nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, Dios, hermanos, tienes que entender que si Dios no resuelve tu problema en el momento, escucha, porque a veces eso queremos, y eso esperamos de Dios, que el Señor resuelva mi problema así. Y a veces muchos se desenfocan porque a veces no ven a Jesús, porque a veces no ven la mano de Dios. En ese momento, los discípulos no vieron a Jesús. No estaba con ellos en la barca, hermanos. No estaba con ellos. Jesús estaba haciendo otra cosa más importante de que estar orando al Señor. No lo vieron. Los discípulos no vieron a Jesús. Por lo tanto, entonces, si Dios no resuelve tu problema en el momento, es porque Él, escucha, tarde que temprano, se va a hacer presente en medio de tu problema. ¿Cuántos creen que Dios es especialista para llegar siempre al último? Dios es especialista para siempre llegar al último. Así es Dios. Así es el Señor. Él siempre llega al último. Pero lo hace con un propósito de verte cómo reaccionamos. Si estás enfocada o no estás enfocada. Entonces, hermanos, Dios te va a resolver tu problema en el momento cuando Él quiera. ¿Ok? Cuando Él le plazca. No es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Por lo tanto, no me desenfoco. Por lo tanto, no me desenfoco. Amén. Ahora, los discípulos estaban siendo zarandeados, te vuelvo a repetir. Estaban siendo zarandeados en medio de las olas, pero Jesús estaba orando por ellos. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que estaba pasando? ¿Usted cree que nomás los envió así nada más porque sí? Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía lo que iba a acontecerles. Los envió en ese momento porque Él quería darles una enseñanza. Les quería dar un aprendizaje. Entonces, hermanos, Jesús sabía el problema en el cual se estaban encontrando, pero Jesús también sabía que tenía la solución a su problema. Jesús era el mediador, Jesús era el que suplía sus necesidades de ellos. Por lo tanto, no iba a perder interés por ellos. Él sabía lo que en ese momento les estaba pasando a ellos. Jesús, hermanos míos, Dios conoce tu necesidad. Él sabe que por causa de su voluntad de Él, por causa de su palabra, por causa de la obediencia que le tienes a Él, por eso te está yendo como te está yendo. Por eso te está pasando lo que te está pasando. Pero sabes, Él sabe, Él conoce tu corazón. A veces nosotros le decimos, pero Él ya lo sabe. Él ya sabe que estamos viviendo y pasando por tempestades por causa de Él, por causa de Él, por causa de su obediencia, por causa de su voluntad. Me está pasando lo que me está pasando.
pero él sabe, hermano, que por causa de él está sufriendo, por causa de él tiene necesidad, pero sabes, él también sabe la respuesta a tu necesidad. Él tiene la respuesta a tu necesidad. Nomás no te desenfoques, no te desenfoques, no te desenfoques, no pierdas el ánimo, no te desanimes. Iglesia, hermano, escucha, no te desenfoques por lo que te está pasando. No te desenfoques. No pierdas el gozo, no pierdas el ánimo, no dejes de producir para Él. Escucha. El libro de Hebreos, capítulo 7, en el versículo 25, escuchamos, hermanos, una palabra que yo creo que, hermanos míos, todo hijo de Dios debe de saber. Toda persona que está pasando por una tempestad, que está siendo azotado por las olas y que está teniendo aflicciones por causa de obedecer a Dios, por causa de aceptar la voluntad de Dios, hermanos, no te debes desenfocar. No te debes de desenfocar. Dice la palabra del Señor, y esta palabra la debes de conocer tú, la tienes que saber tú. Dice la palabra por medio del apóstol Pablo, por lo cual dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una verdad. Esa es una verdad. Y es lo que tú tienes que tener bien claro en tu mente y en tu corazón, que cuando tú te acercas a Él y estás sufriendo por causa de Él, dice perpetuamente, Él salvará a los que por Él se acercan a Dios. ¿Quién está siendo intermediario ahí? Jesús. Jesús entonces dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién dije que? Jesús. Jesús tiene una labor en este lugar. Jesús tiene una labor en este mundo. Jesús tiene una labor por nosotros. ¿Cuál es? La labor que yo veo en Él es que dice que todo aquel que se acerca a Jesús será salvo delante de Dios por Jesús. Pero hay una segunda razón, que Jesús vive para estar intercediendo por nosotros. Es una labor que el Señor Jesucristo hace por su iglesia. Es una labor que hace Jesús por sus discípulos. Por eso Jesús se fue al monte a orar. Dice que buscó un lugar para orar mientras los discípulos iban en la barca. Jesús estaba orando por el problema que estaban presentando los discípulos. Los discípulos tenían que haber clamado a Dios, tenían que haber clamado a Jesús, tenían que haber estado pidiéndole al Señor para que Él los salvara, para que Él los librara. Amén. Para que Él los librara de esta situación, porque Él siempre está intercediendo por nosotros. Él vive, dice la palabra, que Él vive para interceder por nosotros. Y lo vemos que la palabra del Señor dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, rogando, suplicando al Padre por nosotros. Amén. Por eso, hermanos míos, cuando tú sabes que alguien está orando por ti, ¡ah, qué bendición! Cuando alguien eleva una oración por uno, ¡qué bendición! Porque es la bendición que nos protege, es la bendición que nos salva, es la bendición que nos hace poder estar firmes de pie delante de Dios. Jesús estaba orando por sus discípulos por la tempestad que le estaba pasando ahí en ese momento, porque los discípulos no lo vieron, pero era tiempo de clamar al que intercede por ellos. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Ahora tú puedes imaginarte a Jesús pidiéndole a Dios por esos discípulos que estaban teniendo, ¿cómo dicen por ahí? Un día difícil, pero teniendo una actitud
mala. ¿Puedes imaginarte tú a Jesús orando al Padre por sus discípulos? Por sus discípulos, diciéndole: Señor, no les tomes en cuenta la poca fe que tienen. No les tomes en cuenta las actitudes que están teniendo. ¿En quién están confiando? ¿En quién están confiando? Perdónale, Señor, su desenfoque. Perdónale, Señor, su falta de fe. Perdónale, Señor, porque les dieron oportunidad a que el miedo los tomara. ¿Puedes imaginarte a Jesús orando de esta manera por ellos? Y a veces así hay muchos hermanos pasando por la tempestad o cumplir la obediencia de Dios, pero están teniendo actitudes raras en medio de los problemas. Están teniendo actitudes desenfocadas en medio de su situación. Y Jesús lo que está pidiendo es: perdónale, Señor, perdónales, Dios, perdónales su falta de fe, perdónales esas actitudes, no se las enseñé, perdónales, Señor, yo les hablé de otra manera para que se comporten de otra manera, perdónales, Señor, perdónales. Ahora, fíjense, hermanos, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice el apóstol Pedro, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. ¿Sabes cuál es un gemido indecible? Sencillamente: no te entiendo lo que me estás pidiendo, no entiendo lo que me estás orando, simplemente nada más estás gimiendo. Pero Dios sabe por qué estás gimiendo. Y dice aquí, cuando habla la palabra espíritu, hermanos, espíritu, hermanos, se está refiriendo a Dios. Pero en este caso, como Dios está sentado a la diestra de Dios Padre, la presencia de Dios, la presencia de Jesús está delante de la presencia de Dios Padre, y ahora con nosotros, hermanos, intercede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjese, estamos hoy en los tiempos del Espíritu Santo. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo, el que nos va a guiar, el que nos va a consolar, el que nos va a redarguir, el que nos va a instruir, el que nos va a ayudar, para que nos lo dejó el Señor, para que nosotros no estuviéramos huérfanos. Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, porque para eso Él está sentado ahorita allí, rogando, intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo en los tiempos de hoy, con gemidos indecibles, está rogando por nosotros. Está rogando por nosotros, está rogándole a Dios. El Espíritu Santo está haciendo su labor. El Espíritu Santo está actuando todavía. El día que el Señor levante a su iglesia, se va el Espíritu Santo también. Pero mientras la iglesia no sea arrebatada, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. El Espíritu Santo va a estar cumpliendo su labor, y dice que Él está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, te digo en esta hora, si Jesús y el Espíritu Santo están intercediendo delante de ti para con el Padre, entonces, ¿qué es lo que te está apurando en tu problema? ¿Qué es lo que te está haciendo que te desubiques? ¿Qué es lo que te está haciendo que te desenfoques? Si yo sé que Jesús está orando por mí, si yo sé que el Espíritu Santo está intercediendo por mí, y que yo estoy por voluntad de ellos, recibiendo lo que me está pasando, aceptando lo que estoy viviendo, ¿de qué me tengo que desenfocar? ¿De qué? Ya la persona que se desenfoca es porque de plano está perdido, como los discípulos en la barca. Ya están perdidos, hermano.
Es para que tú la tomes en cuenta de que no hay motivo para que te desenfoques. Si Jesús está intercediendo por ti y el Espíritu Santo está rogando por nosotros, ¿de qué me he de atemorizar? ¿De qué? De nada. De nada. Si yo ya sé que Jesús está intercediendo por mí, si yo sé que el Espíritu Santo está intercediendo por mí, caray, me siento bendecido. Me siento bendecido. Pero no pierdas el enfoque, hermano. No pierdas el enfoque, hermana. No pierdas el enfoque, iglesia. No pierdas el enfoque, líder, que te está pasando esto. Por cumplir la voluntad de Dios, por aceptar la voluntad de Dios. Estás en medio de la barca, no porque ellos quisieron, porque Jesús quiso. Recuerda eso. Estás en medio de la tempestad porque Jesús quiso. Estás en medio del problema porque Dios quiso. Pero Él no te ha dejado solo. Él está orando por ti. Él está intercediendo por ti. Entonces, ¿qué es lo que nos apura? Tu victoria está garantizada. Tu victoria está garantizada. No tengo de qué atemorizarme. No tengo de qué atemorizarme. Amén. Vea, enfoque su mirada en el versículo 25. Estamos ahí en Mateo 14. Fíjese nada más los errores que se cometen cuando hay un desenfoque. Los errores que se cometen cuando no estás enfocado. Amén. Los errores. Ya vimos varios errores. Se olvidaron del milagro que hizo Jesús antes de entrar a la barca. Se olvidaron de la palabra que Jesús le dijo, pasemos, no iban a estar solos. Amén. Se olvidaron de que el Señor está orando por ellos, de que está intercediendo por ellos. Porque esa palabra, hermanos, para eso vive Jesús ahorita, para eso está sentado a la diestra de Dios Padre, para cumplir esa labor de estar rogando, intercediendo por nosotros. Y de saber que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Amén. Ahora, dice los errores que se cometen todavía más. Mateo 14, 25. Dice que más a la cuarta vigilia, más o menos era aproximadamente, la cuarta vigilia son aproximadamente como a las 3 de la mañana, más o menos es el horario. 3 de la mañana. Usted puede imaginarse a las 3 de la mañana en el mar con viento fuerte y olas fuertes. ¡Híjole! Es de valientes eso, hermano. Es de valientes. Y estaban por voluntad de Dios, estaban porque el Señor así quiso. Dice que era la cuarta vigilia de la noche y entonces Jesús apareció. Jesús apareció. Iba a ellos caminando, andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, dice que se turbaron. Y ya estaban más turbados de lo que están ahí. Se turbaron más de lo que ya estaban, se desenfocaron más de lo que ya estaban. Dice que se turbaron y empezaron a gritar diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Entonces, vamos a ver algo aquí, hermano. Cuando entres en la tempestad, cuando entres en el terror de la tempestad, en el terror del desastre, en el terror de toda esa tempestad, no te desenfoques, no te desenfoques, no te desenfoques. Escucha, enfoca tu mirada y busca y confía en aquel que puede librarte sin que lo confundas. No te desenfoques. Cuando estás pasando por una situación difícil, usted puede ver, parece ser que aquí se está complicando la situación. Los discípulos están todos atemorizados, todos espantados, porque las olas están azotando la barca, el viento está soplando fuerte, y para acabarla de amolar, estamos viendo algo que no es normal, alguien que viene caminando sobre las aguas y es un fantasma. Parece ser que se está complicando
complicando la situación. Parece ser que está complicándose, como a veces nos pasa. Las cosas no se están solucionando, al contrario, están empeorando. ¿Hasta dónde más va a pasar esto? ¿Hasta dónde quieren llegar? Hasta donde Dios quiera, hermano. Hasta donde Dios quiera. No veo nada, hermano, que se solucione. Al contrario, está peor la situación, está peor las cosas en mi casa, están peor las cosas en mi negocio, están peor las cosas en mi vida. Pero no te desenfoques, no quites tu mirada de aquel que te puede librar sin que lo confundas. No te desenfoques, no te desenfoques. Estos hermanos míos veo aquí, hermanos, que no te desenfoques. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo puede distorsionar tu percepción. Escucha, no te desenfoques por el miedo, por el temor, porque el temor, el miedo puede distorsionar tu percepción de las cosas, de la manera en como las estás viendo. ¿Sí? Sencillamente, viene Jesús. Jesús es la respuesta. Jesús es la ayuda. Jesús es el que viene a ayudarlos. Y resulta que ellos están viendo a Jesús como si fuera otro problema. Ya están teniendo el problema, están azotados, están siendo atormentados en la barca. Ven a Jesús que viene caminando sobre las aguas, pero como están desenfocados por causa del temor, empiezan a hablar y a decir cosas que no son. Empiezan a hablar y a decir cosas que no son. Jesús es la respuesta, pero ellos lo vieron como otro problema. A veces así hay muchos hermanos que viene la respuesta y a veces lo estamos tomando a mal porque estamos desenfocados. Estamos desenfocados. Lo que parece una amenaza, escucha, lo que parece que se está complicando, escucha, viene la bendición en potencia. Escucha, lo que parece una amenaza, en realidad es una bendición que viene a tu casa. Viene a tu casa. Por ejemplo, muchas personas a veces pierden el trabajo, pero Dios les abre una puerta para otro trabajo mejor, pero como están resentidos, pero como están fastidiados, como están resentidos y tienen ese celo en su corazón por lo que les pasó, ya no quieren ir tan fácilmente a entrevistas porque saben que los van a mandar a volar. Porque saben que a lo mejor no, cuando tomen referencias o cuando pase aquello, ya no aceptan lo que Dios quiere hacer para ellos. Muchas personas a veces no quieren aceptar lo que viene por lo que están percibiendo, por lo que les pasó, por lo que vivieron. Cuando es un error, hermanos, que se comete. Ahora, fíjese, hermanos, ¿cuál es la actitud que debería de haber tenido esos discípulos? En lugar de haber gritado, ¡un fantasma!, en lugar de estar dando voces de miedo y diciendo, ¡un fantasma!, antes de que apareciera el Señor a ellos deberían de estar orando, hermanos. Es un pasaje, usted sabe que los Salmos fue lo primero que se escribió. El Antiguo Testamento ya existía. Los discípulos deberían de haber conocido este pasaje. Los discípulos ya deberían de haber conocido esta palabra que encontramos en el Salmo 46, versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque
aunque la tierra sea removida, aunque traspasen los montes, el corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, no temeré, porque Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Este pasaje lo deberían de haber conocido estos apóstoles. Esta palabra deberían de haber estado clamando por auxilio, porque este es un pasaje de auxilio, hermanos. Este es un pasaje que Dios te da para que lo uses, porque tienes la confianza de que el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio cuando estés pasando por tribulaciones. Y aquí vemos un ejemplo, dice, aunque bramen y se turben las aguas. Era el pasaje que tenían que haber tomado los discípulos. Y entonces cuando vieron a Jesús, deberían de haber gritado, aleluya, amén, viene nuestra salvación, viene nuestra respuesta. Pero más sin en cambio, ¿qué fue lo que hicieron? Ahora, le pregunto, ¿se alegraron? No. Al contrario, lo confundieron. Lo confundieron con algo malo, sabiendo que Él era la vida, era la respuesta, era bueno para ellos, pero ellos lo confundieron con algo malo. Amén. No llamaron a Jesús para que les ayudara, por eso se sorprendieron cuando lo vieron. Pero si ellos hubieran usado este pasaje y lo hubieran llamado y hubieran orado, así como dice el Salmo, Jesús se aparece y entonces es la respuesta, es la solución. Mas sin embargo, Jesús llegó a ellos andando sobre el mar y ellos no se alegraron de verlo. Al contrario, su miedo se intensificó. Su reacción fue mucho más diferente y entonces gritaron, ¡un fantasma! Cuidado, no te desenfoques. El temor te puede distorsionar tu percepción para que veas la respuesta de Dios no como otro problema. Y eso es lo que le pasó a los apóstoles. Viene la solución en el camino y ellos, por estar mal enfocados, pensaron, otro problema más que se nos viene. ¿Cuántos a veces así les pasa? ¿Cuántos a veces así vivimos? Todo porque perdemos el enfoque. Por eso que no te pase, hermanos. El temor no te invada, el miedo no te invada, para que no distorsione tu percepción de las cosas que estás viendo, porque las cosas que estás viendo puede ser la respuesta, puede ser la solución, pero tú lo estás viendo como otro problema, como otra situación difícil. Amén. A veces se cierra una puerta, hermano, pero a veces Dios abre otra, y cuando Dios abre otra puerta, ya estamos pensando mal. Ya estás pensando mal. Si estás orando, entonces espera lo que Dios va a hacer. Pero si no estás orando, entonces espera lo peor. Por eso está pasando esto. Pero si los discípulos hubieran usado el Salmo para orar a Dios, y cuando vean a Jesús caminando, hubieran dicho, gloria a Dios, esta es mi bendición. Viene mi respuesta, viene mi ayuda. Hubiera sido otra actitud diferente. Pero cuando no se ora y se abre una puerta, empiezas a pensar lo peor. Actúas de una manera que dices tú, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Amén. Busca a Jesús en los momentos de mayor azote, de tempestades difíciles. Y recuerda esto: si Él te quita algo, es porque Él te quiere dar algo mejor. Amén. Si Él te quita algo, es porque Él te quiere dar algo mejor. Dios siempre tiene control. Dios siempre tiene control de cada situación. Amén. Eso fue lo que le pasó a los discípulos.
Próxima semana vamos a hablar de lo que le pasó a Pedro. ¿Ok? Eso le pasó a los discípulos. Pero vamos a hablar lo que le pasó a Pedro. A Pedro, personalmente a Pedro. Amén. Así es que no se lo pierdan. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Cuando Dios nos habla, es porque nos quiere centrar. Amén. Cuando Dios nos habla, es porque nos quiere centrar. No nos quiere ver con actitudes que tuvieron sus discípulos. Así es que no te pase como a los discípulos. Enfóquese, enfócate, para que no te pase como a los discípulos. La próxima semana vamos a ver entonces, enfoquémonos para que no nos pase lo que a Pedro. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Le honramos al Señor y le damos gracias. Padre bueno, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu instrucción, palabra que nos has hablado, Señor, que ha sido una palabra, Señor, que motiva nuestra vida y alienta nuestro corazón y nos enseña para no tener actitudes en medio de cada situación, que por causa de tu voluntad, por causa de tu obediencia, nosotros hacia ti, Señor, a veces atravesamos por situaciones adversas, pero tenemos la actitud correcta y queremos estar enfocados, Señor, para poder aprender como tú nos estás enseñando ahorita en este momento. Quiero agradecer, Señor, a cada corazón que ha recibido esta palabra y que esta palabra, Señor, les anime, que esta palabra les cambie la visión, el panorama de ver las cosas, Señor, que no lo vean a su manera, sino que lo vean a la manera tuya, Padre, por el cual en esta hora te damos gracias, en esta hora por tu hermosa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Y todos decimos, amén. Denle las palmas fuertes al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que está con nosotros